Al día siguiente del accidente, los habitantes del pueblo subieron a la montaña para ver lo que había sido eso que había estado ardiendo durante toda la noche. Al llegar, se encontraron con los restos de aquella casa. Es la casa de Erga. Tenemos que ver si está dentro. ¡Vamos! ¡Retiremos los escombros! Los pueblerinos empezaron a quitar todos los escombros, a ver si encontraban a Gerja o a alguien de su familia. Y después de búsqueda y búsqueda, encontraron a Kailuso, abrazado hasta los huesos. ¡Aquí! ¡Encontré a alguien! Es Kailuso, su esposo. ¡Sáquenlo! Una vez que sacaron el cadáver de Kailuso, vieron que debajo de él se encontraba Gerja, su esposa, y también procedieron a sacar su cadáver. Al exponer su cuerpo al sol, ese sol de la mañana tan intenso y cálido, el cielo se nubló y empezó a llover a cántaros. Es como si el mismo cielo se pusiera triste por la muerte de ella. El viento generado por la tormenta se escuchaba como el llanto de muchas personas, el grito desgarrador de seres que vieron la muerte desde muy, muy lejos. ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? Sí, es cierto. Mira esa cosa tan extraña. Parece un capullo de mariposa. Debe ser magia del mercado negro. Parecen hilos negros, pero se ven boscosos y asquerosos. Los pueblerinos no dejaban de conversar sobre cierta cosa extraña, negra y viscosa, la cual estaba media quemada. Con una pequeña rama la tocaron varias veces hasta que ésta reventó, como si de un globo de agua se tratase. Pero dentro de esta cosa negra y extraña se encontraba Lami, inconsciente por la falta de oxígeno. ¡Es la hija de Gerga! ¡Sáquenla de allí! Creo que está respirando. Entonces, el otro niño debe estar por ahí. ¡Sigamos buscando! Durante horas y horas buscaron el cuerpo sin vida de Lou, pero nunca lo encontraron. Así que comenzaron a pensar que quizás había sido calcinado hasta volverse polvo. Así que desistieron de la búsqueda. Lami despertó una semana después del incidente. No sabía qué había pasado. Los pueblerinos que con ella se encontraban le informaron de la trágica muerte de sus padres. Esta lloró durante horas, lanzando gritos de dolor insoportable. Esta casi pierde la voz de tanto llorar. Sus ojos se tornaron rojos e hinchados. Su mirada era vacía. Uno de los pueblerinos la llevó a verlos a la tumba, donde yacían sus cuerpos. Mamá, papá, lo siento. Perdón por todas esas veces que me porté mal. Perdón por dejar comida en el plato. Mamá, perdona. A lo lejos se podía escuchar la voz de Lami llorar desconsoladamente por la pérdida de sus padres. Al final del día, ella fue llevada a la aldea escondida, una aldea que se encontraba sobre una cascada, lugar de origen de su padre. Esta se quedó con sus abuelos de parte de padre. En aquel lugar se encontraba el campo de entrenamiento militar de aquel país. Todos los jóvenes que nacen en aquel lugar deben de hacer el servicio militar obligatorio. Pero en el lugar conocieron a Kailuso por ser desertor de ese servicio militar. ¿Esta es la hija de ese desertor? Tiene que ser un chiste. Lami fue recibida por su abuelo de una patada en la boca del estómago y una patada en la cabeza, pegándola a la pared de una sola vez. ¡Ja! ¡No puedo creerlo! ¡No tiene ni una sola pizca de fuerza! A su edad, ya yo había matado a 5 personas. Mándala a trabajar con los cerdos, seguro así agarra fuerza. Tienes que ser fuerte para sobrevivir en este mundo, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Soy Lami. Gainer Lami. Al menos es un buen hombre. Bien, dormirás en el colchón, abajo de las escaleras. Está bien. Aún con el dolor recorriendo su cuerpo, Lami va y se acuesta y se pone a llorar por el dolor físico que tenía.
pero también el dolor mental que la consumía. Aquellos quienes se suponen que eran sus abuelos, su familia, su única familia, la trataron de una forma horrible, como si ella no fuese una persona, como si fuese un animal rastrero. Incluso aún podía escuchar a sus abuelos un susurro de desprecio. Según escuché, ese tonto desertó y se volvió un pirata. Se la pasaba robando. Seguro por eso lo mataron. Pero me informaron de que la casa se había quemado. ¿No fue que la casa había sido incendiada? ¿Sí crees que eso fue casualidad? Estás mal de la cabeza, vieja. Eso seguro fue para eliminarlo. Me da más pena con el niño. Parece que no encontraron su cadáver. A lo mejor que las llamas lo abrazaron hasta que se volvió cenizas. ¡Qué desperdicio! Vino a sobrevivir la más inútil de la familia. Bueno, solo espero que el trabajo fuerte la haga cambiar. Si no nos sirves, pues la vendemos y ya. A ver si así nos das algo. Nos dan... No. Ay, esta voz. A ver si así ya nos dan algo de valor. Que últimamente las cosas han estado un poco difíciles, viejo. ¡Ay! Ya lo sé, vieja. Ya lo sé. Lami lloraba aún más y más al escuchar las conversaciones de sus supuestos abuelos. ¿En qué clase de infierno había terminado? ¿Qué hizo para merecer esto? Es cierto que a veces hacía berrinches, pero era una niña buena. En muchas historias dirían que con el tiempo los abuelos cambiaron y la trataron con amor, pero no. Día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que Lami alcanzó los 12 años de edad, esta fue maltratada por sus abuelos y obligada a hacer trabajos forzosos, como mover carretas, cuidar de los cerdos, ovejas y caballos, talar árboles y buscar dinero de formas que sean posibles, no importa el costo. ¡Es ella! ¡La niña ladrona! ¡Atrápenla! ¡Que no escape esta vez! Lami robaba a algunas personas para conseguir dinero y siempre había logrado huir con su pequeño tamaño. Pero este día fue sorprendido, ya que un hombre de gran tamaño se interpuso en su camino y frenó sus pasos. Todos aquellos que le perseguían la agarraron y la golpearon hasta dejarla casi muerta. Ella estaba llena de sangre. Tenía 3 costillas rotas, moretones en todo su cuerpo. Los huesos de sus pies estaban llenos de fisuras. Y de esa misma manera, decidió ponerse de pie y decidió ir caminando, paso a paso, lentamente, hacia aquel lugar que llamaba casa. ¿Cuánto conseguiste hoy? Lo siento, no conseguí nada. ¡Ay, eres un inútil! Incluso dejaste que te atraparan. Eres peor que el desertor de tu padre. Al menos, él sí era un buen padre, no como tú. Niña malcriada. Tras decir esto, aquel anciano se llenó de ira y rabia y la golpeó múltiples veces, para luego patearla y dejarla tirada en el suelo frente a la entrada. Hoy dormirás afuera. Lami tuvo que amanecer en el frío suelo de aquella noche tan fría. Una noche tan fría que el rociar de la noche se veía sobre la grama, pero estas terminaban de un tono emblanquecido, porque el frío hacía que aquellas pequeñas rocíos se congelaran. Sin fuerzas para moverse por la cantidad excesiva de golpes que su cuerpo había soportado durante un solo día, llegó incluso hasta perder el conocimiento por aquel dolor y peso que su cuerpo soportaba. Debería morirme de una vez. Eres todo para mí. Vive lejos del peligro, hija. Busca a tu hermano y cuídense las espaldas. Él es medio tonto, así que tendrás que defenderlo. Vive siempre alegre, como tu madre. A pesar que el mundo se te caiga encima, no dejes de sonreír. Lo siento, papá. No sé si puedo hacerlo. Al día siguiente, aquella mujer que se hacía llamar su abuela
La tomó en sus brazos, caminó con ella hasta el río y una vez en la orilla, la lanzó hacia el agua. Vamos, niña. Ponte a bañarte. Como usted diga, señora. Ella se bañaba con dificultad, moviéndose con lentitud mientras la pequeña esponja, la misma que su abuela le había brindado, deslizaba círculos temblorosos por su piel. Cada contacto despertaba un hilo de dolor que le recordaba las heridas aún abiertas, esas que ardían cuando el agua fría la tocaba. Y aún así continuó, respirando hondo, dejando que el agua fría la envolviera como un velo frágil. Cuando terminó, avanzó despacio por el sendero que la llevaba a su casa. El aire frío de la mañana rozó su cuerpo húmedo, erizando su piel. Se detuvo frente a la puerta completamente desnuda, con el agua resbalando por su espalda y cayendo al suelo en gotas rápidas que formaban pequeños charcos en su piel. No dijo una palabra, solamente permaneció allí, inmóvil, con la mirada fría y fija en la entrada, como si el silencio mismo estuviera pidiendo al otro que la dejara pasar. Esperaba la invitación, la señal, el gesto que le permitiera cruzar el umbral y dejar al menos por un momento el peso de su dolor afuera en el sendero. Vamos, pasa rápido, que no tengo tiempo. La pequeña Lami entra hacia la casa, en dirección a la habitación de la señora. Allí sobre la cama había un hermoso vestido amarillo con bordes de sirena. Por petición de la señora, Lami se coloca aquel vestido. Pero esta vez era una linda vestimenta. A diferencia de los harapos que siempre ella usaba o la hacían usar, Lami se sorprendió por esto, pero no preguntó nada por miedo a que la golpearan por hablar sin autorización. ¿Por qué es tan amable conmigo? Es imposible que esta bruja cambie de parecer de un día para otro. Tengo un mal presentimiento. Mira, bébete esto. Es una medicina para el dolor. Te va a ayudar con esas heridas que te ganaste. La niña toma aquella bebida que su señora abuela le había brindado, que se supone ha de ser medicinal para tratar el dolor físico que ella soportaba. Se queda mirándola por un momento y en su mente solamente resuena una pregunta. ¿Será algún tipo de veneno? No importa. Solo espero que esto me mate pronto.